Hola, bienvenidos. El tema a ver a continuación es inductancia y coeficientes de autoinducción. En este video describiremos qué son los inductores, incluiremos el término de inductancia y aprenderemos cómo calcular los coeficientes de autoinductancia de un solenoide y un toroide. Un inductor o una bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que almacena energía en forma de campo magnético por un fenómeno llamado autoinducción. Su símbolo en circuitos viene representado por una forma de bobina y puede aparecer de diferente tipo: bobinas con núcleo de aire, núcleo de hierro y núcleo de ferrita. La unidad de autoinductancia es Henry. El símbolo de la inductancia es L, en honor a Heinrich Lenz, quien postuló la ley de Lenz que describe la dirección de la FEM inducida. La inductancia es la combinación de leyes físicas. A principios del siglo XIX, Ørsted descubrió que por un conductor por el cual circula corriente genera un campo magnético a su alrededor. Experimento con el cual Ampère logró conseguir un método matemático para calcular esos campos magnéticos creados por cualquier espira. Más adelante, Faraday, con la ley de inducción electromagnética, estudia los flujos magnéticos variables, que crea una corriente inducida con la que Lenz, con su ley, establece el sentido de la corriente. Existen tres formas de que haya variación de flujo. La primera, cuando el área de la bobina o de la espira cambia, que tiene que ver con la forma del circuito. Otra razón es cuando cambia la orientación del campo y la superficie de la espira. Y por último, cuando el campo es variable, que es nuestro caso. Tenemos un circuito donde al variar la corriente, varía el flujo magnético y por consiguiente crea una corriente inducida. Como ese mismo cable por el cual circulaba la corriente creó otra corriente, decimos que la corriente creada fue autoinducida. Este efecto se debe a la ley de Lenz, la cual dice: la dirección de una corriente inducida es tal que se opone a la causa que lo produce. Cuando aplicamos la ley de Lenz en una bobina, lo que se deduce de ella es que la magnitud física de la inductancia se opone a la variación de corriente. Entonces el flujo lo podemos expresar en términos de la inductancia y podemos hallar la fuerza electromotriz. Tenemos dos expresiones para la FEM. Las igualamos, se nos cancela el tiempo y nos queda que la inductancia es la derivada del flujo con respecto a la corriente. El valor de la inductancia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente. Esto quiere decir que mientras mayor sea la inductancia, menor será la circulación de corriente a través del circuito y viceversa. El ejemplo típico para calcular los coeficientes de autoinducción es el de un solenoide. Si queremos calcular este coeficiente, comenzamos por hallarse un campo magnético. Haremos un recordatorio para calcular el campo magnético de un solenoide. En la figura se observa que en el caso de vueltas muy próximas, las líneas de campo dirigen en un extremo y convergen en el otro. Se puede inferir que en un extremo se comporta como polo norte y el otro como polo sur. Si suponemos que el solenoide es muy largo comparado con el radio de sus espiras, el campo es aproximadamente uniforme y paralelo al eje en el interior del solenoide, y es nulo fuera del solenoide. En esta aproximación es aplicable la ley de Ampère. Para determinar el campo magnético aplicando la ley de Ampère, tomamos un camino cerrado ABCD que sea atravesado por corrientes. La circulación es la suma de 4 contribuciones, una por cada lado. Examinaremos ahora cada una de las contribuciones a la circulación. Primero, en el lado AB, la contribución es 0, ya que el campo en el exterior del solenoide es 0. Segundo, como vemos en la figura,
La contribución a la circulación del lado AD es cero, ya que la trayectoria y el campo magnético son perpendiculares. Lo mismo ocurre con el lado CB. Tercero, el campo es constante y paralelo al lado CD. La contribución a la circulación está en Bx, siendo L la longitud de dicho lado. Por lo tanto, aplicando la ley de Ampère, obtenemos el resultado en términos de N, la cual es la cantidad de espiras encerradas, y L es la longitud del lado CD. Con esta expresión de campo podremos hallar el flujo magnético. El flujo actúa en cada espira de la bobina. N será la cantidad de vueltas que tiene la bobina. Como el campo magnético es uniforme, queda la integral de un diferencial de área, que es el área. El flujo es el producto de N, el campo magnético, y el área de la superficie de la bobina, siendo esta un área circular. Con todo esto reemplazamos y hallamos la inductancia. Como el flujo es proporcional a la corriente, no hay ninguna derivada. Concluimos que la inductancia tiene todos los factores relacionados con la geometría, el área, la longitud y de N, que nos dice cuántos hilos por metro tenemos. La magnitud de la inductancia es directamente proporcional al número de espiras que conforman a la bobina. Mientras más espirales tenga el conductor, mayor será el valor de su inductancia. Esta propiedad también varía en función de las propiedades físicas del hilo conductor que conforma la bobina. Como segundo ejemplo típico, vamos a calcular la autoinductancia de un toroide. Ya que el toroide tiene un alto grado de simetría, se clasifica como un problema de ley de Ampère para determinar su campo magnético. Se traza la trayectoria amperiana, siendo para este caso un círculo, y por consiguiente el de L será 2πr. El campo producido en esta región debe ser tangente a la trayectoria en todos los puntos. Aplicando Ampère, se obtiene el campo en función de la cantidad de espiras y el radio donde queremos determinar el campo magnético. Para calcular el coeficiente de autoinductancia, determinamos el flujo magnético en las n espiras del toroide. La dificultad con respecto al solenoide es que el campo del toroide no es uniforme, pues depende de la posición R, entonces tenemos que integrar. Esta va a ser el área de integración. Como el toroide puede tener cualquier forma para la sección, para simplificar nuestro cálculo vamos a suponer que la sección es cuadrada con longitud L. El campo magnético dentro del toroide depende de R, por lo que el diferencial será de R y sus límites vienen dados por el radio interno A y el radio externo B. Con estos datos calculamos el flujo magnético. Reemplazamos esta expresión en la ecuación de inductancia y deducimos el coeficiente de autoinductancia. Comprobamos que la autoinductancia del toroide también depende de la forma que tiene. ¿Qué aprendimos hoy? Definimos las características de un inductor, el cual es un componente que almacena energía en forma de campo magnético, por un fenómeno llamado autoinducción. Se determinó los coeficientes de autoinducción de un solenoide y un toroide, concluyendo que dependen de la geometría del inductor.